Estamos con la comisionada Maribel Cervantes Guerrero y para una entrevista con 24 horas. Muchísimas gracias, comisionada. Con mucho gusto, para servirles. Efectivamente, como ustedes saben, el 24 de agosto, alrededor de las 8:30 de la mañana, incluso casi inmediatamente después de haber sucedido el evento, a mí me reportaron que personal de la Marina estaba pidiendo apoyo por un incidente que estaba teniendo con Policía Federal. De inmediato, nuestro personal de toda la Policía Federal acudió al lugar de los hechos, tomó conocimiento de los hechos y efectivamente pudimos confirmar o corroborar que los compañeros que se encontraban, inicialmente 11 personas que se encontraban, de las que tuvimos conocimiento, se encontraban en Tres Marías, estaban realizando una investigación sobre un secuestro que se había registrado un día anterior. Y me parece que no hay confusión, no recuerdo la palabra que usó en este momento, porque nosotros desde el primer momento acreditamos ante la Procuraduría General de la República, ante la propia Embajada de los Estados Unidos, que efectivamente se había registrado un secuestro. Y quiero darles un dato que me parece que es muy importante. Como van sucediendo los hechos a lo largo del día y como va apareciendo la información en medios de comunicación, es justamente la víctima de secuestro, el funcionario del INAH, quien hace contacto con nosotros y con los medios de comunicación para confirmar que efectivamente la noche anterior había estado en nuestra estación de Tlalpan y que justamente había estado en contacto, en este caso, con el subinspector Uriel y el grupo que estaba ya mencionado en el incidente de Tres Marías. Es decir, fue él quien nos busca, o quien busca a la Policía Federal y quien busca a los medios de comunicación para aclarar el hecho. Efectivamente, el secuestro está una denuncia iniciada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, pero fueron los policías federales quienes llevaron a la víctima del secuestro a la Procuraduría Estatal a levantar la denuncia. O sea, el señor se presenta en la estación de Tlalpan luego que fue liberado, después de permanecer varias horas secuestrado. Pide apoyo en la estación de Tlalpan, es en la estación de Tlalpan con estos 12 compañeros quienes lo auxilian, quienes lo llevan a la Procuraduría del Estado, quienes informan en ese momento que ha llegado una persona a pedir auxilio o a denunciar que había sido secuestrado, y entonces se inicia todo el procedimiento. ¿Todo esto ocurre el día anterior? El día anterior, el día 23 por la noche. 12 agentes acompañando una sola persona de secuestro. Todo este grupo, la estación de Tlalpan en realidad, una célula de la estación de Tlalpan, entre la que estaba Uriel, que es el que al otro día está involucrado en el hecho de Tres Marías, toma conocimiento su supervisor operativo, el inspector Pacheco, y ese mismo día hacen un primer recorrido en Tres Marías, y al otro día hacen un siguiente, planean desde ese día hacer un siguiente recorrido para buscar la camioneta que no había aparecido. Mismos 12, ¿verdad? Los mismos 12, así es. Salen en las bitácoras de la estación de Tlalpan, está la salida de ese grupo de 12 personas, ahora sabemos que son 14 de acuerdo a cómo se han venido desarrollando las investigaciones, son las que salen desde muy temprano a realizar las tareas de investigación de campo en la zona donde la víctima refirió fue levantada el día anterior y secuestrada. Él dice que cuando venía de camino hacia la Ciudad de México es que lo interceptan, se lo llevan, y son las características de la zona. Cuando lo sueltan o cuando lo liberan, no es en su propio vehículo, sino lo liberan con otra persona que también había sido secuestrada. El secuestro efectivamente es un delito del fuero común, pero desde hace, yo recuerdo que por lo menos unos 10 años, como saben, el secuestro ha venido siendo atendido por instancias federales. La Policía Federal, de hecho, tiene un área muy reconocida, muy calificada en materia de atención a secuestro. No necesariamente. Incluso la Policía Federal ha participado en la formación de las unidades especializadas contra el secuestro, justamente para que los mismos procedimientos bajo los que se atienden los secuestros a nivel federal, pues puedan ser atendidos a nivel local, ¿sí? Efectivamente, como dije, nuestros policías federales
son los que llevan a levantar la denuncia al estado de Morelos. ¿Cuántos exactamente? Porque dice que es una célula. Los 11, justamente. ¿No se llevan a una sola persona? Los 11, tenemos aquí, y puedo proporcionarles una copia de ese informe que los compañeros entregan a la Policía Federal. Y del día del hecho. Para ¿Y que tiene también de las bitácoras del sí, día por siguiente? supuesto. Toda Esa información la tenemos. Pues, pero sí quiero aclarar que la Policía Federal basta con la denuncia de una persona, la denuncia anónima o la solicitud de cualquier ciudadano para que pueda iniciar una investigación. Y en materia de secuestros, si bien es un delito del fuero común, la Federación ha estado involucrada en los últimos años en sus investigaciones. La PGR dice que no acredita a la Policía Federal que haya efectivamente habido una comisión de investigación por parte de policía. Yo no conozco la indagatoria o la averiguación previa de la PGR. Yo he señalado en diversas ocasiones que una vez que se registra el hecho y pusimos a disposición de la Procuraduría General de la República en su delegación en Morelos a los 12 policías federales, nunca más volvimos a tener acceso a ellos y menos a la averiguación. Por supuesto. Y entre otras cosas, hemos recibido 59 oficios de la Procuraduría General de la República. Comparecieron 74 elementos ante la PGR y aquí también tengo un informe detallado de toda la información, todas las personas que comparecieron en su momento y toda la información que fuimos entregando a la Procuraduría, entre ella la relacionada con el secuestro del señor Vidal. Y además, también el señor Vidal rindió su declaración en su momento a la propia PGR, primero en una plática. Claro. Digamos que no está en discusión si hubo o no un secuestro. La discusión radica en cómo justificar y sustentar que había una investigación formal de parte de la policía. Si la PGR, insisto, no conozco la indagatoria, pero si la PGR refiere que no tenemos nosotros una orden de investigación de la PGR para ese secuestro, eso es cierto, no la tenemos, pero no la necesitamos porque, como ya dije, nuestra ley y reglamento nos faculta para que basta la denuncia de un ciudadano común y corriente en materia de secuestro para que nosotros podamos iniciar esa investigación. ¿Y por qué de civil? Y eso sí existe. ¿Y por qué de civil? ¿Por qué de civil? De acuerdo a las declaraciones que obtiene la Unidad de Asuntos Internos, en primer lugar, realizando esta investigación, ellos refieren, y es una suboficial la que lo refiere en primer lugar, que su mando, el mando que fue el que fue a la cabeza con ellos a este operativo, que es el subinspector Uriel, les ordenó que fueran de civil porque se trataba de una operación encubierta, en el sentido de que iban a realizar un recorrido en una zona que es un poco difícil, donde se tiene conocimiento, bueno, que hay la presencia de diferentes personas dedicadas a la comisión de delitos, en particular los secuestros. De esa manera es que ellos deciden ir de civil a realizar esta búsqueda. También, de acuerdo a lo que manifiestan en su declaración los 12 policías, en particular los suboficial Ivón, es porque también así se los instruye el que iba a la cabeza de ese operativo, insisto, que es el subinspector Uriel, que quedó arraigado desde el primer momento y que ya fue consignado. Así es. Es decir, la decisión de cómo se presentan y cómo van a salir ese operativo la toma el subinspector Uriel. Okay. ¿Sí? ¿Usted no tenía conocimiento? Nosotros no teníamos conocimiento de que iban a salir uniformados, de civil, perdón. Sí tenía conocimiento de lo Sí tuvimos conocimiento de que había llegado una persona el día anterior a pedir apoyo por un secuestro, etcétera, etcétera. Eso sí teníamos conocimiento, sí. Y de lo que se hizo y de lo que se hizo al día siguiente tuvo conocimiento su subdirector, su subjefe operativo, que es el inspector Pacheco, y su jefe inmediato, que era el jefe de la estación. ¿Sí? Que hoy está prófugo. El jefe de la estación no está prófugo, no. De acuerdo con los requerimientos de la PGR, la persona con más alto nivel que ha sido consignada es el inspector Pacheco, que fue consignado por delito de encubrimiento, que es un delito no grave. Bueno, habló de 4 más, ¿no? Y hay otras 4 personas que son suboficiales, no son mandos de los 12 que estaban, o 14 al final, que fueron consignados, y eran compañeros de estos 12 iniciales, y fueron consignados también por encubrimiento. Quiero aclarar que ellos estuvieron, me parece que un día antes o 2 días antes de la consignación de la averiguación previa, estos 4
que ahora están amparados, estuvieron rindiendo su declaración en la PGR. ¿Sí? ¿Un día antes más o menos? Debió ser un día antes o un par de días antes, puedo también precisar la fecha en un momento. Ellos estuvieron rindiendo su declaración en la PGR junto con el inspector Pacheco. Los 4 terminan de rendir su declaración y se van, y de acuerdo a lo que ahora sabemos, estos 4, obviamente, en cuanto salieron, hasta donde sabemos nosotros, porque como digo, nosotros no tuvimos acceso a ellos, ni simplemente llegaban los oficios de requerimiento de PGR, nosotros notificábamos y ellos se presentaban. De acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, tramitaron su amparo y es por eso que están enfrentando. La responsabilidad de ellos fue encubrimiento. Pero no, en los hechos, ya digamos en esta hipótesis de encubrimiento, sí tendrían en cuanto a mando, a cadena de mando. No tienen mando sobre los 12 que están arraigados. El único que tiene mando sobre los 12 consignados ahora es Pacheco, que es su jefe operativo. Perdón.